Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Qué hermoso libro, la teología, lo que nos presenta este libro. Y aquí nosotros encontramos ciertamente las enseñanzas para nuestra propia vida. Ni que ñandere sarayupea o llevan ñande yeicuamin el curso bíblico es primero para saber entender. Nosotros le llamamos contexto histórico. Hopeaco y sejina epaloña cuepe iñen su buebe. Epaloicoeque. Haupeu ñandeña maña upeu ñande yajesha. Haupea ñande yahueru alleva peñandere cobebe marajaña moi abei. Peñandere cobebe ñamoñe punujanua, pero después también para nuestra sociedad, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de un tema bastante espinoso por una parte, no es fácil, porque cuando estamos hablando de este tema, el Goel, Goel, que quiere decir el rescate, mi Dios, mi rescate, el que me salva, el que me pone a salvo, el que me ayuda, peche pusenoa, peombohasase peipo peche mopua, peche putumia hauatase. Todos estos elementos sinónimos nos ayudan para que entendamos lo que significa verdaderamente la teología del Antiguo Testamento desde este libro de Ruth, porque ahora estamos mirando desde el libro de Ruth. En el fondo, ahí la baepiaju la ñande ya con algo ahí baepiaju, con algo baetuya ya como era, pero que nosotros estamos mirando desde una perspectiva desde el libro de Ruth. Porque esto encontramos en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, en el Levítico, Yareco Baiteni. Un pepe ñande yara de una o de otra manera, ante circunstancias, ñande yahaise, como este famoso, ¿verdad?, estudioso, biblista, Fonrad, era beteñal le mame de y nosotros lo que estamos haciendo y encontramos aquí en esta Biblia es una historia de la propia salvación. Entonces en la Biblia encontramos, ¿verdad?, como escalón por escalón va ese papeñan de yara oye cuaca oye manifestaña de be catuina ojo alleva ahí de va ella baña de yecoana va evalaña de ella povana. Y entonces esa es la historia de la salvación. Y la historia de la salvación, ¿qué quiere decir, verdad? Los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Vea, ñaneñe ¿verdad? Lo que va sucediendo en tu vida. Hago la historia de la salvación. Aveñan de ella ya desde una perspectiva, de un contexto histórico que sucede. En este caso estamos hablando de Ruth, ¿verdad? Ruth entonces nos está mostrando, pero maravillosamente, con esta narración, el aspecto de la solidaridad. Nosotros hablamos anteriormente y dijimos que los hebreos tenían un fuerte sentimiento primero de solidaridad.
solidaridad de familia, solidaridad de clan. Y al mismo tiempo, todos consideran su actividad y su accionar como una prolongación, decíamos, prolongación del patriarca que les da origen. Prolongaciones dice que tenemos que transmitir, pasar, peñan de tradición, transmisión. Tenemos que pasar entonces lo que hemos recibido como valor absoluto en los principios. Si queremos podemos llamarlos de la ética, ¿verdad? Los principios generales, pero después que tenemos que vivirlo, es decir, en nuestra moral. Ñambojasape y poná, oye, shaka, cueñande, ñanembo eva e cuejicuay, hañande con angayay cuá, peala yajicua o hañay cuá, ñande, ñandera pichacuérame. Peñandero gapú, peñande membucuera, ñandera cuera, ñande yoke, cuérame, entero veteame. Y esa es la solidaridad, esa es la ayuda, ese es el caminar juntos. Bueno, y después otro elemento que se acentúa es justamente porque decimos somos del mismo hueso, es decir, el mismo esqueleto. Qué lindo que es, porque el hueso es una forma de comparar. Decímoslo, esta es la columna vertebral ya. Va el año de columna vertebral. ¿Cuáles son los principios que podemos considerar como la columna vertebral en nuestro caminar? Nuestra columna vertebral es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos y cómo nosotros nos presentamos, ¿verdad? Esa es la columna vertebral. Bueno, sigamos un poquitito más. Si un hombre es asesinado, nos dice el libro tanto del Génesis como el libro del Levítico, si un hombre es asesinado, la sangre derramada no es únicamente la suya. Qué bueno que es esto. Si un hombre, cualquiera de nosotros, es asesinado, esa sangre derramada no es simplemente la sangre de esa persona que fue asesinada. Todo el clan sangra con ese asesinado. Queridos amigos, esto es muy duro y esto es muy fuerte para nosotros. Pero díganme, queridos amigos, en estos días que también nosotros dentro de nuestra sociedad tuvimos así y tenemos al 2x3, ¿verdad? Situaciones de pelea, situaciones entonces de maldad, situaciones de clandestinidad, situaciones de malas acciones, ¿verdad? Malas acciones dentro de la sociedad. Y entonces preferimos hacerlos callar a estas personas que quieren ayudar para poner bien las cosas. Pero ahí está, entre comillas, esa fuerza, ¿verdad?, que nos toca a nosotros, el indignarnos ante ciertas situaciones que van sucediendo. Esto me indigna, esto nos pone mal. Y por eso está diciendo, esa sangre derramada no es simplemente entonces la sangre de ese individuo y de esa persona. En la Biblia justamente te dice, esa sangre derramada es la que clama, es la que clama. ¿Clama dónde? Clama a la sociedad, clama a la humanidad, clama a la misma creación. Como la vida reside en la sangre. Vamos a mirar un poco este aspecto importante también, queridos hermanos. Cómo considera la palabra de Dios el Antiguo Testamento, la vida que reside en la misma sangre. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Aunque parezca mentira, todavía hay países en los que ser católico puede costar muy caro. Hoy hablamos de Nicaragua. Allí la situación es cada vez más complicada para los creyentes. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha entrado en una fase de agresiva hostilidad hacia la Iglesia Católica. Para comprenderla, hay que remontarse a abril de 2018, cuando el gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle para protestar contra ella.
Las fuerzas progubernamentales respondieron con violencia en las calles y Nicaragua entró en una grave crisis política y económica que desencadenó nuevas protestas para solicitar reformas democráticas. Piensen que para reprimir las protestas acabaron con la vida de al menos 355 personas. Hubo miles de heridos y unas 100.000 personas se han exiliado. La Iglesia Católica y otras organizaciones mostraron públicamente su preocupación por la situación y criticaron la política represiva del gobierno, una petición que se escuchó también en Roma. Esprimo la mia vicinanza nella preghiera a quel paese e mi unisco ai vescovi nel chiedere che cessi ogni violenza, si eviti un inutile spargimento di sangue e le questioni aperte siano risolte pacificamente e con senso di responsabilità. Los obispos no se limitaron a protestar. El 21 de junio de 2018, en la localidad de Masaya, evitaron así una auténtica masacre. Atravesaron las barricadas con la Eucaristía en procesión. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, viajó en aquellos meses al Vaticano para explicar la crisis personalmente al Papa y entonces pudimos hablar con él para conocer la situación. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. Durante las protestas, muchos jóvenes se refugiaron en las iglesias que inmediatamente fueron rodeadas por las fuerzas de quienes apoyaban al gobierno. En julio de 2018, el cardenal y el nuncio tuvieron que ir personalmente a la parroquia de la Divina Misericordia para rescatar a 1.000 estudiantes que durante toda la noche fueron atacados por paramilitares. Uno de los jóvenes falleció y sus compañeros lo despidieron con el himno de Nicaragua. Los violentos actuaron incluso contra el nuncio del Papa Valdemar Stanislav Sommertag, contra el cardenal Leopoldo Brenes y contra su obispo auxiliar Silvio José Báez. Monseñor Báez publicó en redes sociales la foto de las heridas y contó que había sido golpeado en el estómago y que le arrebataron las insignias episcopales. Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar en persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Varios obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de una abogada nicaragüense, ha contabilizado 190 ataques contra la iglesia desde 2018 hasta la actualidad. Aclara que no está claro el papel del presidente, pero sí que fueron planeados y ejecutados por sus seguidores. Ahora vamos a ver una escena que se vivió en la Catedral de Managua en noviembre de 2019. Otro ejemplo fue un ataque con cóctel Molotov contra una imagen de Cristo en la Catedral de Managua. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Una serie di problemi che... Se trata de una serie de problemas que pusieron a la iglesia en una situación muy difícil. El gobierno comenzó a ver a la iglesia con mucha atención, como un potencial enemigo que con su voz clara, muy crítica, pero sobre todo muy escuchada, y esto era lo que más molestaba, que las personas escuchan a la iglesia, escuchan a los obispos. Monseñor Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua y uno de los iconos de esta terrible crisis. En enero de 2019, el Papa Francisco le pidió que se marchara de Nicaragua por las insistentes amenazas de muerte que recibió por parte de radicales sandinistas. Actualmente se encuentra en Miami junto a su familia, que vive allí exiliada. Yo no hubiese salido de Nicaragua, no hubiese dejado jamás el país. Como pastor me siento de corazón cerca de las personas. Aunque estoy afuera, me siento continuamente dentro. Estoy allí con las personas a través de las redes sociales y sobre todo con la oración.
En marzo de 2022, el gobierno de Daniel Ortega retiró el beneplácito al nuncio del Papa Francisco y le impuso que abandonara inmediatamente el país. Pero esta hostilidad no se limita a la Iglesia Católica. En abril, la policía nicaragüense arrestó al cantante Josué Monroy y a 3 productores musicales por haber criticado con su música la represión y las violaciones a los derechos humanos de los policías y los paramilitares sandinistas. El régimen sandinista también ha anunciado que se marcha de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ha ocupado su sede en Managua. La mala noticia para la Iglesia Católica es que el nivel de hostilidad va a empeorar. La Asamblea Nacional de Nicaragua, formada al 80% por sandinistas, ha aprobado un supuesto informe que acusa a la Iglesia Católica de haber apoyado con sus homilías las protestas civiles del año 2018 y así pone las bases para criminalizar a religiosos y confiscar sus propiedades. Por ejemplo, ya ha interrumpido la emisión del canal católico de Nicaragua, el canal 51, que ahora mismo solo puede verse por internet. También ha lanzado una campaña de acoso contra uno de los obispos más activos del país, Monseñor Rolando José Álvarez, que ha respondido con una campaña de ayuno y oración, es decir, una huelga de hambre. También han impuesto que los policías acompañen por seguridad al cardenal Leopoldo Brenes. Este no es el primer régimen totalitario que actúa así con quienes le recuerdan sus errores y contradicciones. Pero con su estrategia de odio e intimidación, parece que Daniel Ortega quiere silenciar las únicas voces que pueden alzar la voz en Nicaragua, la voz de la Iglesia Católica y la voz de los defensores de derechos humanos. Después de años intentándolo, está consiguiendo todo lo contrario. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general,
el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Ruth y vamos mirando y vamos conociendo, vamos caminando sobre elementos fundamentales y esenciales que apuntalan nuestra vida de comunidad. Nosotros estamos hablando, pero estamos haciendo una introducción muy general, muy amplia, para después entrar en ese detallecito de una definición de lo que es el Goel, lo que es el que te ayuda, el rescatador, el que te saca de una situación de apuro, el que te ayuda. Ese es el Goel, ¿verdad? Bueno, y aquí entonces encontramos y decimos que, por ejemplo, dice la misma palabra de Dios, cuando alguien asesina a alguien, vamos a mirar un poco el mismo Génesis al comienzo ya, capítulo 3, el famoso pasaje de, capítulo 4, famoso pasaje de Caín y Abel, ¿verdad? Cuando el Señor viene y le pregunta. El Señor le preguntó a Caín, este es en el capítulo 4, versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín.
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Qué preguntas maravillosas, ¿verdad?, que nos están haciendo aquí. Pero el Señor le replicó, versículo 10, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas, lejos del suelo, que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Queridos amigos, queridos hermanos, estas palabritas, ¿verdad?, y esta frase, ¿verdad?, que estamos encontrando aquí, sí que es algo bastante duro. Esa tierra, ese suelo, esa humanidad, el Adán, el Adamaña, tengo Adámina, está clamando esa sangre derramada por ti. Y por eso considéralo, maldito seas. Pero atención, queridos amigos, que ahora vamos a acentuar un poquitito algo más, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no queda simplemente en un asesinato. Reyapinera bishabe, reikutunera bishabe, tenare yuca de una o de otra manera. Hoy me da itabere yuca. No. Aquí, queridos hermanos, hay mucho más allá. Muchas veces nosotros estamos matando a nuestros hermanos con nuestra lengua. Muchas veces estamos matando a nuestros hermanos, difamándolos. Muchas veces estamos matando a nuestros hermanos con nuestras maldades. Todo lo que nosotros entonces estamos haciendo en contra de nuestros hermanos, ciertamente, le estamos quitando vida, le estamos matando. Porque cuando hablamos de la sangre, decíamos, no se refiere simplemente a esa sangre que circula en nuestro cuerpo, en nuestras venas, sino que es también esa sangre que nos identifica. Tú eres de mi sangre, soy de tu sangre. Quiere decir, somos idénticos, estamos en la misma identidad, estamos en el mismo camino. Y desde aquí tenemos que mirar, ¿verdad? Ahora, siguiendo un poco, esa sangre es la que clama, ¿verdad? La vida reside en la sangre. Génesis capítulo 9, versículo 4, te presenta y te dice que la vida reside en la sangre. Pero no comerás la carne con su vida, dice aquí. Es decir, con su sangre. No comerás, porque se considera y se dice directamente, ¿verdad?, que la sangre es la vida del hombre, es la que nos hace entender que nuestra vida entonces está en la sangre. También el libro de Levítico, capítulo 17, el versículo 11, nos habla en Levítico, el 17, versículo 11, que la sangre, ¿verdad?, del 17, 11, nos habla de la siguiente manera. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne, de todo ser viviente. La vida de la sangre. Ya que la sangre es la que realiza la expiación. Ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. En virtud de la vida que hay en ella. Entonces, ahí nosotros encontramos virtud, ¿verdad?, de la expiación. Le sirva de expiación. En la carne, allí está esa sangre que nos expía, ya que en la sangre está la vida, te dice. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ese desde Levítico. Toda la vitalidad del clan sufre una cierta pérdida. Es el clan, es la comunidad. Y allí ella guabaina. Por eso yo le estaba diciendo, la Biblia realmente, queridos amigos, y aquí desde el libro de Ruth también que nos está hablando de este rescatar, de este Goel, es por la solidaridad, donde todos nos preocupamos del bienestar de la comunidad. Por eso que yo les digo ciertamente, nosotros no podemos tener una mentalidad egocéntrica, ¿verdad? Entonces y soy capaz de explotar a muchos. Yo por eso ciertamente, haciendo una reflexión profunda, ¿verdad? Y tenemos que compartir juntos y tenemos que mirar, ¿verdad? Vamos a mirar ciertas estrategias, ¿verdad?, para caminar. Porque todo lo que es un capitalismo exacerbado, ciertamente que no es un camino de hacer salir a la nación. Porque la nación quiere decir la comunidad.
La palabra nación quiere decir comunidad. Ese grupo de personas en donde nosotros nos desarrollamos, crecemos. Nosotros no somos guatiaños en la sociedad, sino que nos debemos a todos y por eso tenemos responsabilidad. Entonces, cuando yo veo que hay problemas en la sociedad, cuando yo veo que la cosa no funciona en la sociedad, entonces tengo la obligación verdaderamente, cada uno de nosotros tiene la obligación de poner ese granito de arena para que se solucionen los problemas. ¿Ustedes por qué les parece que los documentos de la iglesia, por qué les parece que el Papa, todos los papas, pejendula, siempre, pejendunde, y cualquiera de los escritos, siempre en algún momento, en algún discurso, los papas siempre tienen que decir, métanse en política, hagan política. El hombre es un hombre político porque vivimos en la polis, somos de relación, todos hacemos política. Si vos te callás y no haces nada, también estás haciendo política. ¿Es una política del ensugüe o es una política del que usa silenciador? ¿Entienden? Y eso es peor porque vos estás matando con un silenciador. Entonces va viendo esa cueva donde ella pinera ya yucaina. Ese que se calla, ese que no dice nada, ese que no hace nada, ese que no se va a votar, ese que no se va, pechante hoy. Por eso que los papas insisten muchísimo, ¿verdad? La iglesia dice, ustedes métanse, no podemos dejar que unos bandoleros, porque ellos dicen, nosotros somos políticos, nosotros esto, ¿qué políticos? Todos somos políticos. El asunto es qué clase política sucia o qué clase política limpia, verdadera estás utilizando. Eso es lo que tenemos que discutir y eso es lo que tenemos que buscar y mirar. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá.
acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth. Qué importante, qué interesante que hagamos este camino, que verdaderamente nos pongamos, ¿verdad? Como decimos nosotros, hay que ponerse las pilas, hay que comenzar a caminar, hay que trabajar, hay que empeñarse, hay que buscar lo ideal, lo fundamental, aquello que nosotros miramos allá al fondo, pero sobre todo que hacemos un camino que nos ayude, un camino de salvación. Bueno, vamos un poquitito más, vamos a ir mirando y vamos a ir entendiendo lo que nos va diciendo hoy el libro de Ruth. Sé mi Goel, es decir, sé mi Salvador. Esto no quiere decir que yo solamente te doy no sé cuántos millones yo necesitas, será la plata la dicote. Aquí el compromiso es mucho más, porque esos son los bienes materiales. Pero los bienes materiales sabemos que van y vienen. Esos bienes materiales que hoy vos tenés, puede ser que mañana ya no tengas más también. Puede ser, no hay ningún problema. Pero esos bienes materiales siempre estarán girando y rondando. Siempre, siempre. Entonces, esta es la idea principal, ¿verdad?, que nos quiere transmitir. Por eso esto es un libro inspirado. La Biblia es un libro fundamental y esencial para que nosotros entendamos que no podemos ser egoístas. Al contrario, no podemos encerrarnos. Y aquí el libro de Ruth es importantísimo, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando y procuramos entender lo que significa el que te rescata, el Goel. Esta es una palabra bíblica, pero al mismo tiempo, mirando el aspecto teológico, tiene un significado profundo, ¿verdad? Porque es el que te rescata, el que ayuda. Pero esa PA, pero esa QA. Y hay chillara angashe a esa penderoba, a esa pende situación, a esa peñan de yara. Va esa va a ser no hijina porque ñan de yara hoy conteve. Yo me estoy volviendo como un sireneo, dice. El sireneo es el que le ayuda a llevar a Jesús la cruz. Entonces, nosotros tenemos que entender bien, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos, tenemos que levantar la cruz, tenemos que entender que esto es lo esencial y esto es lo fundamental, ¿verdad?, para la vida también del cristiano. Y entonces, toda vitalidad, decíamos, cuando una persona es asesinada, hay
miles de formas de asesinar, miles de formas de matar, pero aquí te pone bajo esta analogía de la sangre, porque peago ñande boye guarujina lleva poco ñandre, la rejano prenderá pisar la humo y pobre vena. Si una vez a ella cuando era joven, ¿verdad? Al salir justamente nosotros de la escuela del colegio, nimbo iremos con la oyo a campaña o a saber via de calle ciudades oyo a piga y como menos mal pero por la pinta eran adversarios y uno venía en una moto y el otro venía en otra moto. Yo crucé a la otra para a llevar es la primera vez que he visto, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y justamente nosotros estábamos saliendo de la escuela, del colegio, imagínense los mitad, y imagínate una bala perdida y allá la gente allá. Pero menos mal, entonces doy con bebé, pero oye pillo en el hombro, ¿verdad? Pero ella la tuvo, primera vez ella la tuvo y la bella, a la iba y vea cómo, ¿verdad? Cómo se hizo esa acción. Entonces era un joven, muy joven, de 35 años menor de Copa, ¿no? Y Caraíbes, en mitad ya, o sea, la moto Are. O sea, ya piso el otro que estaba en una moto, o sea, la otra, o Moinguela, imagina, o sea, paisa. Fíjense, y nosotros ahí mirando. Qué pucha, eso te choca. Apéagolas ahí en Ñandejina. Entonces dice aquí, cuando dice un hombre es asesinado, la sangre derramada no es únicamente la suya. Y cierto, porque yo hasta ahora recuerdo, a mí me impresionó muchísimo, ¿verdad? O sea, pues tal vez en mundo y pana, primero luego por esa acción. Años de 11, 12 años, y justamente nosotros lo que veíamos era la película, Cowboy, ya se lo dice. Upepe la bandido ya, pero Upepe lo ya vivo en directo, ¿verdad? Y entonces te choca. A mí por lo menos, hasta ahora yo lo tengo, pero aquí ella la gente lo tengo en la retina, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí te dice que todo el clan sangra con él. Y yo recuerdo justamente, ¿verdad? Y todos los mitad ahí quedamos así, ¿verdad? Y menos mal que vino ahí la profesora, ¿verdad? Adentro, todo eso, ¿verdad? Y colega ahí, ¿verdad? Ahora, ella se iba lo icoa, ¿verdad? Y la gente que estaba por ahí circulando enseguida, para pate, ojo, y pues tengo la cara de viejo, ahora y moto y bebé. Y entonces, a ver, pero no más no hay, menos mal, oye, pillo, pero imagínate si le dan el corazón o le dan la cabeza, todas esas cosas, ¿verdad? Pero justamente todo el clan sufre, o poco ese. Y cierto, es así, ¿verdad? Y entonces, esa es la maldad, queridos hermanos. Cuando hay una maldad dentro de la sociedad, upeaco y tenían contra, ¿verdad? Porque la maldad hace que nuestra sociedad, que nuestro ambiente se vaya destruyendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, antes que nada, saludamos a todos los concepcioneros. Hoy, 31 de mayo, en que se celebra la fundación de esta querida ciudad de Concepción, la Perla del Norte. Y hoy también, queridos hermanos, la Iglesia nos propone esta gran fiesta, esta celebración, la visitación de María a su prima Isabel. Leemos del profeta Sofonías, capítulo 3. Estamos en los versículos 14 al 18. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Queridos hermanos, esta es la gracia del Señor que hoy desciende sobre cada uno de nosotros. Ya es Yahweh, ya lleva Yehi. Safón, ya. Safón quiere decir norte, ya quiere decir Yahvé. Entonces ya el mismo nombre del profeta nos está diciendo que Yahvé es mi dirección, Yahvé es mi norte, es mi brújula. Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta hacia el norte. Safón, ya. Aupeañan de Ica tu anga ya epealañan de GPS, ina peñan de Yara. Bebe la pita y ina peara pecueriñan de Yahana, upepeñan guajana. Y por eso hoy, de una manera especial en esta fiesta en que celebramos, nos dice que antes que nada tiene que haber una alegría de saber que Cristo está en medio de nosotros. Hija de Sión, alégrate, porque el Salvador está en medio de ti. Grita de alegría, goza de todo corazón. Ñande akanima pico ñande lleva yei cuaja huereje, lleva peñande yara, hoy me hañan de apetebe, porque upechamante ya cueponata lleva ya potape y pona mía. La ñandero va pucuroña de argeno mía pechando y gusto y va eve. Solamente con la fuerza, la gracia de un Dios resucitado que llega al corazón y a la vida, o pechamante coñande, ña punanitas ya potala y pona mía. Pidamos hoy, así como María, llena de gozo, que ha recibido la fuerza, ha engendrado en su seno nada más y nada menos que al Salvador, y por eso se pone en camino y va a visitar, a llevar la gracia de Dios a su prima Isabel. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar
la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Ruth. Estamos hablando sobre esta teología maravillosa y hablábamos sobre todo de la solidaridad, todo lo que significa el ser solidario, es decir, ponernos a disposición. Estamos hablando del libro de Ruth y hablamos de una terminología. Hay una palabrita aquí clave, esencial, es la palabra Goel. Goel quiere decir entonces el que te rescata, el que te salva. Pero para eso nosotros tenemos que entender que el que te pasa la mano no es simplemente el que te da platita, el que te da todos los gustitos, el que te echa poco aquí, no. La presencia de Dios, en realidad, que se realiza dentro de nuestra historia de la salvación, y Elijah von Rad, este gran estudioso alemán que nos dice que Dios se manifiesta en nuestra propia historia, de Sirupive, de Rurupive, de la Pichacuera, de Yoquecuera Rupive, oye, Yacande, un bastante de poja, bueno, pero imputingo, aben bastante de po, pero él oye, pues aben de Yara, coñan de Mopua, Yaguatajangua, ella en día, ya popona jangua, peja. Entonces, aquí está el compromiso, queridos amigos. Este es el compromiso serio, ¿verdad? Por eso que a mí, sinceramente, yo les tengo que decir, queridos amigos, que este libro de Ruth me encanta. Yo escribí un pequeño librito, ¿verdad?, sobre esto, o sea, un estudio sobre este libro. Pero ¿por qué justamente comencé con este libro? Porque aquí nos muestra mucho el aspecto de la solidaridad y el aspecto del compromiso. Quiere decir que ñande gondica tuya lleva la ya el ya esa ñande yara ñamaña ibate, pero opina ya pues va a ver la ñande comunidades, da ya pues va a ver la ñande la pisacuera reje, anda ya pues va a ver ñande yo que cuerare. Es decir,
es un llamado profundo, ¿verdad?, de parte del Señor a cada uno de nosotros para que podamos pasar las manos, para que podamos hacer algo por los demás, para que podamos nosotros verdaderamente hacer sentir esa fuerza del amor de Dios, pero que se manifiesta, como decíamos, dentro de la misma historia de la salvación. Ahí está el secreto. Porque si no, vamos a seguir un poco más, como decíamos hace rato, que aquí hay una continuidad e integridad siempre cuando nosotros somos solidarios. Integridad. Y al mismo tiempo decíamos continuidad. Dentro del clan, le llamamos nosotros aquí, o sea, dentro de la comunidad, dentro de tu familia. Es decir, nosotros al transmitir, al pasar los valores, nosotros no podemos mirar solamente y pensar que somos los únicos que vivimos y los únicos que estamos. No, nosotros miramos mucho más allá y estamos haciendo algo más, ¿verdad?, en torno a todo lo que nosotros estamos celebrando y haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí está lo elemental. Un miembro del clan herido persigue y mata al ofensor, tomando así algo de la vida del clan ofensor a fin de restablecer el equilibrio social. Miren un poco, queridos amigos. Esto estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, dice, cuando esto sufre todo el clan, porque entonces aquí todo el clan que está sufriendo esta pérdida de ese miembro de la comunidad. Entonces, dice, un miembro del clan herido persigue y mata al ofensor. Y eso estaba justamente entre las leyes, ¿verdad? Y entonces por eso después vienen las famosas ciudades donde se podrían escapar si mataron sin querer, etcétera, etcétera. Hoy el libro de Levítico, bueno. Pero aquí hay una responsabilidad, dice, de ese ofensor. Ese ofensor no puede continuar ahí. Ese ofensor, entonces, necesita ser vengado, ese que murió. Así, estamos en Antiguo Testamento. Recordemos aquí lo que nos decía la ley de Hammurabi, que ya fue un gran triunfo, ¿verdad? Lo de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie, codo por codo. Apellado Hammurabi. Hammurabi te va citando muchos miembros del cuerpo. Aquí nosotros ciertamente en la Biblia utiliza simplemente ojo por ojo, diente por diente. Pepe más o menos ya imagina a qué se está refiriendo, ¿verdad? Bueno, pero tiene un objetivo. Fíjense, queridos amigos, es interesante porque aquí entonces se está mirando dentro de un aspecto de la sociedad, el aspecto social. Entonces, por eso lo que tiene como objetivo es restablecer el equilibrio social. Vamos a mirar un poco el libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 35. El capítulo 35 del libro de los Números, en el versículo 19, 21, nos dice lo siguiente. El vengador del homicidio en persona debe matar al asesino apenas lo encuentre. Si el homicida mató a la víctima por odio o si le arrojó intencionalmente un objeto capaz de causar la muerte, o si por enemistad lo hirió a golpes de puño hasta matarlo, el agresor será castigado con la muerte. Es un asesino. Y el vengador del homicidio lo matará apenas lo encuentre. Bueno, eso es lo que te pone aquí entonces con respecto, ¿verdad? Estos son los que se llaman las ciudades de refugio. ¿Pero por qué estaban las ciudades de refugio? Porque algunas veces sucedían casos en que habían accidentes también. Oye, ahí con el accidente. Dice, si por ahí le mató sin querer. Vamos a mirar un poco esto para que entendamos. Hago paréntesis, un chiquitito para que entendamos también. Esto dijo el Señor a Moisés. Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán, encontrarán ciudades que les servirán como ciudades de refugio, donde puedan huir los homicidas que hayan matado a alguien involuntariamente. Esas ciudades servirán de refugio contra el vengador del homicidio
y así el homicida no morirá sin haber comparecido delante de la comunidad para ser juzgado. Ustedes tendrán que señalar 6 ciudades de refugio, 3 al otro lado del Jordán y 3 en el territorio de Canaán. Bueno, esto entonces siempre es el que haya matado a otro involuntariamente para refugiarse en ella. Pero el que mata a otro, y aquí viene esta segunda parte que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces de aquí viene el objetivo. Lo que ellos querían es restablecer el orden. Entonces para ellos la venganza. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que ellos tienen y esto es lo que ellos copian o lo que ellos están viendo también desde las leyes de Hammurabi. Hammurabi en ese momento era la ley máxima, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el que mata a otro golpeándolo con un objeto de hierro es un asesino y el asesino será castigado con la muerte. Si lo mata de una pedrada capaz de causar la muerte, es un asesino y el asesino será castigado con la muerte y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando porque nuestro tema es el tema del Goel, del que te rescata. Pero a Bellas Shaina, muchas de las situaciones, se dan cuenta, situaciones difíciles. Y ante esta situación, ¿cómo hacemos? ¿Qué justicia hacemos? ¿Cuál es la verdadera justicia? Y eso lo vamos a encontrar poco a poco con nuestra reflexión también desde la palabra de Dios. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.